Hola, buenas, soy Mónica y estamos aquí en la tienda de Alfonso, en la calle Cacique Toca. Y bueno, Alfonso es un hombre que proviene de una familia que trabajó la alfombra y vamos a ver cuál es la importancia de la alfombra, porque es patrimonio cultural de Guano y acompañarme para conocer la historia. Muy buenos días, señores que vienen desde España. Yo soy del Cantón Guano. Mi nombre, Alfonso Ayauca, hijo del célebre productor de alfombras segundo Luis Ayauca Pancho. Él falleció hace 12 años atrás, de 92 años, ¿no? Él fue el que inició aquí la producción de alfombras. Entonces, en este Cantón Guano de aquel tiempo, mi padre inicia en 1940 la producción de alfombras. Aprendió de grandes maestros de este Cantón Guano. Le puedo citar a algunos de los maestros, un señor segundo Manuel Villa, segundo Manuel Llanza y un señor Gabriel Oquendo. Esas personas de aquel tiempo fueron unos verdaderos maestros para la producción de la alfombra, de lana, de borrego, teñido en aquel tiempo con colorantes vegetales, ¿no? Mi padre nace en 1919 e ingresa al cuartel, pero él tiene su escuela primaria, pero él ingresa al cuartel de 18 años, pero en el transcurso de su adolescencia aprende a hacer las alfombras, ¿no? En el campo, Wow. por ahí. Pero él se empeñó tanto que le gustó hacer alfombras, le gustó y entonces él puso todos sus cinco sentidos cuando ya contrae matrimonio con mi madre y desde 1940 inicia el matrimonio, la producción. Bueno, al principio una producción muy pequeña, muy baja, iniciando, pero ese es el inicio como de aquel tiempo, como todo matrimonio, se incursionan en su oficio que tiene el hombre y la mujer tal vez no tuvo oficio, pero fue una persona que se dedicó a, la, a preparar la lana para los diferentes productos que en aquel tiempo realizaban, como es la bayeta hecho Ujú. de lana. Entonces mi madre tuvo ese oficio de aquel tiempo, estoy hablando de 1940, ¿no? Entonces este pueblito era muy pequeñito, en la calle principal que se llama García Moreno no había gente y la gente de la ciudad también, Riobamba era un pueblito más grandecito nada más. La gente que venía de Riobamba le llamaban a la calle García Moreno la calle de la amargura. ¿El por qué? Porque en la calle no había gente, porque toda la gente estaban metidos en sus hogares produciendo bayeta, una tela de cabuya también que se llamaba manta, las alfombras, el calzado, la confección de las chompas, los pantalones, o sea, ropa, ¿no? Ujú. Toda la gente metidos en casa produciendo. Tal vez esporádicamente asomaba alguien quien salía a la tienda a comprar los víveres, tal vez para su alimentación. Inicia mi padre en 1940 la producción de alfombras junto con mi madre. Mi madre fue la que le proveía la lana, mandaban hilar. Ella fue la proveedora de la materia prima, ¿no? Y las alfombras de aquel tiempo fueron hechas con algodón. Bueno, inicia en 1940, no, 1950, del 50 para adelante, mi padre produciendo alfombras para Quito, para el comerciante guaneño mismo, que estaba en Quito, en la capital, también un pueblito más grandecito que Riobamba nada más, un pueblito.
pero ya había movimiento porque ahí estaba el aeropuerto, entonces ya habían visitantes extranjeros, sea de Europa o sea de Norteamérica, ya visitaban a este pequeño país, ¿no? Mi padre en la década del 50 al 60, alguien se contacta con mi padre, unos curas de Colombia. Y es que los curas de Colombia le piden que dé haciendo una alfombra para la Basílica de Buga, ¿no? Una alfombra de 1,20 de ancho por 30 metros de largo para el centro de la iglesia, ¿no? Ellos dieron un diseño y los colores. Los colores fueron, yo me acuerdo, ahí fui un niño, estaba adolescente todavía yo ahí. Y me acuerdo que hubo un color fucsia con un color vino. Y terminaron las alfombras y fueron a dejar en la frontera en Tulcán. Tulcán es la frontera con Colombia, al otro lado está Ipiales. Entonces, eso fue lo que hizo la primera alfombra y de a poco siguió avanzando, teniendo clientes. Ya tenía clientes que le mandaban a hacer, entonces él de a poco se separó del comerciante, entonces él ya comenzó a producir para él vender directamente a sus clientes nacionales y extranjeros. Entonces en la década, para 1972, 73 por ahí, tiene que, digo yo, tal vez se sintió muy obligado en hacer un salón grande, porque él recibía al turista nada más que en su casita, en sus cuartos tenía sus alfombras, nada de exhibidor, nada de eso, sino estaban así como están al fondo, están hechos rollos las alfombras, nada exhibiendo, ¿no? Pero entonces ahí hace construir un salón grande y ahí sí ya les ponen en las paredes para que el turista ya le vea mejor, todo eso es lo que hizo. Entonces comenzaban a asomar personas interesadas en la alfombra. Le diré que la alfombra es la identidad de este cantón guano, no ninguna otra cosa. Si es que no hubiese habido la alfombra, no sé qué producto hubiera sido la identidad de este cantón guano. Él aprendió de maestros que producían alfombras, pero él es el que difundió, como quien dice, él es el que claro, pero eso me refiero a que los maestros que eran de Ecuador o de dónde eran. De aquí de Guano. De Guano, y los maestros eran de Guano. Los maestros, muy buenos maestros produciendo alfombra buena, ¿no? Entonces mi padre aprende de ellos. Que también eran de Guano esos maestros. Sí. Cuando vienen acá Cristóbal Colón, en 1500 y picos, ¿no? Vienen y se radican aquí gente de España, ¿no? Yo supe que vino gente no buena, vino gente de las cárceles, todo eso, entonces, y aquí se fusionó con la gente indígena de nuestro país, y entonces, por eso nosotros somos mestizos, ¿no? Yo soy mestizo, no puedo retroceder, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que pasó en aquel tiempo, pero vinieron y ellos perfeccionaron acá, porque aquí encontraron obrajes. Había en los pueblos del Ecuador, había obrajes, ¿no? Los obrajes con sus telares, tejiendo sus telas para su vestimenta. Entonces los obrajes que realizaban muchos diferentes textiles buenos, textiles para su vestimenta y muchas cosas, pero lo que abrió el panorama fue la alfombra. Ese fue el producto principal, gracias al pensamiento de mi padre de avanzar, ¿no? De avanzar. Y bueno, a mi papá le fueron conociendo de a poco
y se interesaban mucho por la alfombra de mi padre. Entonces, ese fue el sustento para el mantener a su familia, ¿no? Pero muy trabajador, ¿no? Ellos con mi madre levantaban siempre 2, 3 de la mañana para preparar tantas cosas que hay dentro de la artesanía de la alfombra. Hay muchísimo trabajo ahí, ¿no? Entonces ellos ganaban tiempo levantándose muy temprano en la madrugada. De ahí que en esa década que entregaron la alfombra, en 1969, calculo yo, de que el Ministerio de Industrias de Quito, que estaba muy bien dirigidos por un presidente, por un triunvirato tal vez, ellos le dieron mucha importancia a la alfombra y a la artesanía de nuestro país. Esos personajes dieron toda la importancia, lo que ahora no pasa eso. Y entonces mi padre es invitado a una feria exposición a realizarse en los Estados Unidos, a visitar creo que son 4 o 5 ciudades de Estados Unidos, de estados, ¿no? Y se van de aquí, de la alfombra se van 2. Y se va otro señor de calzado, y se va otro señor de la manta de cabuya, son invitados ellos. Y ellos viajaron en 1970 a hacer la exposición en los Estados Unidos. Pero para eso mi padre tenía su mente lúcida, y él estaba siempre en eso de mejorar, de hacer bien con sus alfombras. Y él hace producir 2 alfombras pequeñas de 1 por 1,50, 1 metro por 1,50 de altura, la una con el escudo de los Estados Unidos y la otra con nuestro escudo nacional, ¿no? Porque en aquel tiempo Estados Unidos y Ecuador tenían unas relaciones muy buenas, ¿no? Muy buenas. Estados Unidos en el tiempo de John Fisher Kennedy fue un buen presidente que le quería mucho al Ecuador, ¿no? Entonces y cuando llegaron a Washington, no sé en qué lugar exhibirían el producto, y ahí hace la entrega de las 2 alfombras a las autoridades de la Casa Blanca. Hace obsequio mi padre para la Casa Blanca. Él les reciben con todo gusto. Y bueno, en aquel tiempo estaba de moda el Cabo Cañaveral, que estaban lanzando los cohetes a la luna. Estaba muy en boga eso en aquel tiempo, en 1970, ¿no? Entonces Cabo Cañaveral también hacen la exhibición. Estuvieron en Nueva York y estuvieron en Florida, tal vez, creo que era, no sé. Bueno, total que creo que son 4 ciudades de los Estados Unidos se presentaron. Un éxito, los periódicos, el diario El Comercio de Quito, el Universo de Guayaquil, que ya eso están perdiéndose debido a la tecnología, ¿no? Sí. Esos diarios en primera página estaba mi padre, dice, un artesano del Cantón Guano, hizo un regalo, un obsequio a la Casa Blanca. Mire, fue algo muy bien hecho, 1970. La década del 70 al 80, el gobierno del triunvirato de nuestro país le contrata a mi padre a que hiciera unas 2 alfombras inmensas que el gobierno nuestro está obsequiando a las Naciones Unidas, para los grandes halls de las Naciones Unidas. Fue un diseño de la Cruz Shuar, de nuestro oriente ecuatoriano, ¿no?
Y estuve yo con mi padre ahí sí en el Ministerio de Defensa, donde que era uno de ellos era parte del triunvirato de nuestro país, Leoro Franco, y con él hicimos el contrato. Dos alfombras inmensas que más o menos daba una superficie entre 82 y 84 metros cuadrados cada alfombra. Imagínense, 82, 84 metros cuadrados. Eso es una inmensidad de alfombra. Y lo hizo mi papá, bueno, con trabajadores, ¿no? Eso sí, ya no es solo. Ya tenía trabajadores, ya. Tenía unos 6, 10 obreros. Bueno, todos ellos son los que han trabajado. Y esas alfombras lo hizo cerca de 2 años, de un año. Así es que en 1978, para octubre, mi padre tenía que estar en Nueva York haciendo la entrega oficial. El productor y nuestro embajador ante las Naciones Unidas, el doctor Miguel Albornoz, él haciendo la entrega al secretario general de las Naciones Unidas, que en aquel tiempo estuvo un señor de Austria llamado Kurt Waldheim. Estuvo. Entonces ahí estuvimos en esa ceremonia muy importante, entrega-recepción. Pero para eso a mi padre le dijeron de que él tiene que prepararse porque le van a llevar a radios y la televisión hispana para que él diga cómo lo ha hecho las alfombras y bueno, que está en el Ecuador, qué clima tiene, qué raza es, todo eso, que habla, todo. Ya le preguntaron, pero él se preparó con un historiador de aquí de Guano. Ese historiador le preparó. Él fue bien preparado allá. Entonces, él habló todo lo que aprendió. Habló todo de este cantón Guano. Y habló también de el punto principal fue la producción de la alfombra, en qué tiempo, cuántos obreros trabajaron, cuánto ganaron los obreros, la materia prima y la preparación de la materia prima. Bueno, eso fue algo grande, ¿no? Pero estuvimos y tuve el gusto yo también de viajar con mi papá, porque él me propuso a mí que yo le acompañara. Yo le acompañé a él. En el 78 estuvimos en Nueva York. Y todo eso seguía el apogeo de la alfombra, ¿no? Y asimismo los diarios de Quito, exaltando al artesano del Cantón Guano, el nombre, todo eso que estaba en los Estados Unidos, en las Naciones Unidas. Ha habido mucho, y Guano estaba ya reconociéndose ahí, y había mucho turismo acá ya. Había mucho turismo, pero de extranjeros, no de gente nacional. Para 1978, para 1900, eso se hizo, esas alfombras en la década del 80 al 90 tenemos la oportunidad de que un hermano menor que mí se haya contactado en Quito sobre una feria de primavera que se daba en Leipzig, Alemania Oriental. Tal vez tengan conocimiento ustedes de eso. De la Alemania RDA, República Democrática Alemana. Ajá. Ya. La comunista que decían, y la otra estaba la occidental, ¿no? Entonces, había habido un acuerdo entre los dos países, había un acuerdo comercial entre el país del Ecuador con esa Alemania, y entonces ahí había la feria en febrero, y mi hermano tuvo ese conocimiento y viajó al principio tal vez con más de 100 metros cuadrados nada más, ¿no? Y después cada año seguía aumentando. ¿Y sabe qué es lo que terminó
con esa exportación hacia Alemania, la unión de las dos Alemanias. En 89 se fusionaron las dos Alemanias. Y nosotros pensamos de que va a ser mejor todavía, ¿no? Iba a ser mejor porque la Alemania Occidental bueno, ellos tenían el capital, en cambio los otros no tenían capital, ¿no? Y ahí se terminó con la fusión de las dos Alemanias, el muro de Berlín se fue abajo, todo eso, y ya ahí terminamos nosotros ya. El negocio ahí, ¿cuántos metros cuadrados venía del Ecuador allá? Con la factura y decían tantos metros cuadrados y le compraba el gobierno alemán. Claro, como ya cambió el gobierno, ya... Eso sí. Vale. Entonces era muy maravilloso, el negocio era un éxito, ¿no? Claro. Sí. Y la compra con el Banco Central de Quito se demoraba como unos 3 meses. Ya. El Banco Central del Ecuador nos llamaban a mi hermano para cancelar la plata, pero ya en sucres, ya no en marco alemán, en sucres. Bueno, como es lógico, ¿no? Ya. Entonces eso fue en la década del 80-90, del 80 al 90, y cuando del 90 al 2000 tuve la oportunidad ya personal yo de tener un cliente que venía de Portugal, de España, que él estaba radicado en Barcelona. Entonces ellos tenían una empresa en Barcelona y venían por muebles de San Antonio de Ibarra, de Imbabura, y ese señor nos trajo acá porque él estaba interesado en tener alfombras para los muebles y dar todo y venderlo allá en España, en Barcelona. Le trabajé por 2 oportunidades, envié, se llevaron, pero el último envío, que era un envío de más o menos un contenedor de 20 pies, se fue lleno y no me pagó todo, ahí perdí yo. Me tuvo dado solamente un porcentaje del envío. Yo estaba confiado, ¿no? De que si es que yo le confío a él, él me hará otro pedido. Bueno, así se piensa, el ser humano pensamos de esa manera, ¿no? O sea, tener al cliente bien para que haga otro pedido, pero no fue así. Así es que ahí perdí dinero, personalmente yo. Trabajó un hermano mío, trabajó mi padre también para ese pedido que fue este señor radicado en España, pero él tenía origen de Portugal. Hoy estamos trabajando poco, compran algunos extranjeros, sí, pero no es lo mismo que vender de una forma grande como vender poco. Pero bueno, esto es la historia de nuestros talleres de alfombras de aquí, de este Cantón Guano. Mi padre lo puso el nombre a sus alfombras, Aliauca Pancho, en homenaje a sus 2 apellidos, de su padre y de su madre. Su padre Aliauca y su madre Pancho. Entonces él utilizó ese nombre, y ese nombre perdura hasta ahora. Hay mucha gente que nos conoce por ese nombre, y yo, de todos los hermanos que somos, soy el único que sigo vigente haciendo las alfombras con ese nombre, pero ya la producción bastante reducida. De lo que antes hacíamos, ahora tal vez hagamos un 10 o un 15%. Esa es la producción de hoy. Ya los obreros ya no trabajan con nosotros porque no hay
que si hubiera demanda del producto sería maravilloso, ¿no? Sí. Pero, en fin, las alfombras están en diferentes lugares del mundo. Nuestras alfombras están en ciertos hogares del mundo. Y le diré como anécdota de que está hasta en África. Está una alfombra en África que se compró un señor que vino del África y yo le envié al África. Sí, ahí está. Entonces, todo esto en aquel tiempo, como dicen aquí, de bonanza. Trabajar y tener dinero, ¿no? Claro. Es que eso es la del ser humano. Nosotros trabajamos para tener nuestro respaldo económico. En cambio ahora no. Ahora estamos restringidos, no hay trabajo. Pero espero de que en algún momento, señorita, ¿qué nombre se llama? Sí, Mónica. Mónica, ya. Espero que en algún momento. Ayer estaba de visita un señor de Estados Unidos que ya vive aquí en nuestro país 55 años, está radicado en Santa Elena, en la costa, y él me está diciendo de que en Europa están creando una plataforma para poner productos de aquí de nuestro país, en especial alfombra. Umbrella se llama el nombre de eso, ¿no? Digo, qué lindo de que todavía hay personas interesadas en que esto se reactive. Claro, ¿no? que sí. Mira, Mire, Mónica, ¿no? Sí. Mi persona ha pensado mucho bueno, estoy en una edad ya también avanzada, pero todavía tengo la energía de producir alfombras, como le dije al señor, a John se llama él, de que sí, podemos trabajar siquiera ¿por qué no? Unos 10 años, ¿no? Claro que sí. ¿Ya? Y lo que quiero es una reactivación de la alfombra de nuestro país. Si es que nosotros tenemos pedido de otro país, la gente se interesará, porque aquí en nuestro país hay mucho estudiante de universidad, hay mucho profesional que no hacen nada, no hay fuentes de trabajo para el profesional. Y qué mejor si es que viene esto, la gente, aunque tengan título académico, si es que se le paga bien, puede trabajar, ¿no? Claro. Aprenderán, los adolescentes tendrán que aprender. Ese es mi objetivo, que aprendan. Y que no se pierda, que no se pierda el saber hacer ese bordado, sí, y esa alfombra. Ya. Tengo una hija, Ajá. Una hija que ella más o menos está inclinada a esto, pero ella trabaja en otro. Trabaja con la jefa de turismo en Riobamba, pero ella también está, como quien dice, en la misma, y ella será la única que puede quedarse. Y si es que hay demanda, si es que todo esto se reacciona, hay mucho pedido, entonces ahí faltarán manos para la producción, ¿no? Y se reactivará. Ahí no necesitaremos de que mis hijos estén esperando un empleo por ahí, sino hacer su propia empresa. Así es que yo, para despedirme de ustedes y agradecerles mejor por esta entrevista que lo están haciendo, mi pedido es ante las personas de nuestro país y del extranjero, más que todo del europeo, que le den la debida importancia, a pesar que el europeo le da la debida importancia a este producto llamado alfombra, que está hecho de fibras naturales, que ya no se encuentra en nuestro planeta Tierra, ya no hay alfombras de esta naturaleza de fibras naturales. Así es que un mensaje para todas las personas, que a lo mejor alguien me conozca a mí. Felicidades a ustedes y espero que en algún momento
se reactive la alfombra y tengamos pedido de ustedes, porque ustedes, los clientes, son las únicas personas que pueden dar ese alcance de la reactivación de nuestra alfombra, de nuestro Cantón Guano, de nuestro país Ecuador. Ese es el mensaje que les doy. Felicidades y que todo les vaya bien a ustedes, y buenos días y buenas tardes. Felicidades. Bueno, yo soy Mónica, yo soy la creadora de estos vídeos. Lo he hecho con toda la buena intención para poder dar más información a todas las cosas que podéis ver en el Museo de Guano. Soy estudiante de antropología, del máster de antropología de la Universidad de Sevilla, y como dicen en mi tierra y como me enseñaron mis abuelas, es de bien nacida se agradecía, y desde aquí quiero agradecer con todo mi corazón a la Universidad de Sevilla, en concreto a la Oficina de Cooperación, por hacer posible estos proyectos internacionales y bueno, por haberme elegido a mí para ser becada para hacer este proyecto. Y en concreto también quiero dar las gracias, por supuesto, a la UNACH, a la Universidad Nacional del Chimborazo, que se encuentra aquí en Riobamba. En concreto también, más específicamente, a la Oficina de Vinculación, que hace posible el proyecto en Guano y hace posible estos proyectos a estudiantes de otros países. Muchísimas gracias, en especial a Alex, que ha sido mi coordinador, que ha sido el que ha compartido toda su sabiduría conmigo. Me ha ayudado, me ha acompañado. Gracias también a Carmita, que es la coordinadora de vinculación, por todo su trabajo. Y bueno, gracias a todo el personal, tanto de la Universidad de Sevilla como la de la UNACH, por ayudarnos y por hacer posible esto tan bonito. Y bueno, gracias por supuestísimo también a todas las personas informantes que han querido hacer una entrevista conmigo, que me han abierto las puertas de su casa, me han dedicado su tiempo, me han querido ofrecer todo lo que saben. Y bueno, espero que estos vídeos enriquezcan mucho más, que conozcáis más la cultura purúa, la cultura de la sierra de Ecuador, de la parte del Chimborazo. Y nada, que también como darme las gracias a mí por haber elegido estudiar en la Universidad de Sevilla, por haber aplicado para hacer este proyecto. Gracias a toda la gente que me ha acompañado. Espero que os guste. En este canal vais a tener varios vídeos en los que hablaré sobre el patrimonio de la alfombra, hablaré de la cultura purúa, hablaré de las mujeres del Chimborazo, hablaré de, bueno, nosotros llamamos los indígenas, ¿no? La cultura indígena, pero en concreto la cultura purúa, y estarán colocados en el Museo de Guano, pero también estarán en este canal. Y nada, espero que lo disfrutéis, que aprendáis, y ya está. Adiós.